voy a tratar de hacer, como dice su nombre, una aproximación al pensamiento crítico. No es deseable hacer una definición exacta de lo que es el pensamiento crítico. Tampoco se tiene que tener pretensión de tener unanimidad en lo que eso significa. Y yo voy a tratar de explicar desde el principio, o sea, para gente que, imaginando que hay gente que no sabe todavía de qué se trata eso, ¿verdad? Entonces me van a disculpar aquellos que son ya avesados pensamientos críticos, como yo sé que, avesados pensadores críticos, como yo sé que hay muchos acá en esta sala en este momento, pero quiero explicar yo esto porque eso sirve de base para muchas críticas que se hacen a la Asociación Paraguaya Racionalista, en el sentido de que se interpreta que pensamiento crítico es como si fuera una persona que anda muy enojada por la vida y viendo las cosas feas que hay y criticándolas. Todo lo que hay, entonces supuestamente el pensador crítico está criticando porque le parece porque no le gusta en general todo lo que hay. Eso es porque los miembros de la Asociación Paraguaya, de APRA generalmente, se los ve haciendo críticas muy fuertes en diversos ámbitos, ¿verdad? En diversos ámbitos y a muchas cosas que son muy sensibles para las personas. El pensamiento crítico, de hecho, no es eso, no es estar haciendo críticas a mansalva, críticas a lo que venga, ¿verdad? Como es la impresión que tienen muchos. Para tener idea de lo que nosotros, el valor que le damos al pensamiento crítico, traigo yo a colación este escrito, ¿verdad? Esto escribió un escritor, ¿verdad?, llamado Dale Carnegie. Era un escritor, el primero que hizo libros de autoayuda, ¿verdad? Escribió en el libro Cómo ganar amigos, o cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Decía, quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo, quien no puede marcha solo por el camino. Él se refería a otra cosa. Para él esto era la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas. A eso se refería cuando decía, ¿quién puede hacer esto? Esto era ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Entonces es algo parecido a eso lo que nosotros pensamos de esto. Los que pueden aplicar el pensamiento crítico, ¿verdad?, tienen esto, de que están protegidos contra la locura y los engaños del mundo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Esto, por ejemplo, se da, el pensamiento crítico, yo lo llamo también como una especie de armadura contra la locura que hay, o contra las malas formas de pensar. Ven que, por ejemplo, muchos de nosotros estamos preocupados por en qué colegio vamos a mandar a nuestros hijos, en qué universidad, en qué ambiente va a estar. Esos son temas legítimos de preocupación de las personas, porque algunos no queremos que sean influenciados por ideologías que nosotros encontramos inconvenientes. El típico caso que yo encuentro con mis amigos y compañeros de APRA es: ¿dónde le envío a mi hijo que va a ser influenciado por cuestiones como que les hacen orar, que les quieren introducir sus ideologías, su forma de pensar? Y bueno, cuando uno tiene la armadura del pensamiento crítico, cuando uno es capaz de pensar críticamente, eso no importa, señores, para nada. Uno puede ir libremente, y cuando se le expone una idea absurda, o cuando se le quiere introducir alguna ideología que no es racional, el pensador crítico tiene una armadura así que lo protege contra eso. Entonces es muy sencillo o sea, no hay un riesgo real en que eso le afecte de alguna manera. Yo lo digo por experiencia propia. Acá mis dos hijos que están presentes en esta sala son pensadores críticos bastante fuertes ya. Cuando me cuentan de las cosas que les quieren introducir en el colegio y demás cosas, ellos se ríen. Así reaccionan, ¿verdad? Acá tenemos una apreciación de un científico de fama mundial.
Stephen Jay Gould. A pesar de que después tuvo ciertas desviaciones religiosas, ¿verdad? Budistas. ¿Cómo es? Budistas. Stephen Jay Gould habla del valor del pensamiento crítico. Lo incluye en dos preciados potenciales humanos que juntos constituyen, ¿sí? Fíjense lo grande que es para él, el instrumento más poderoso para el bien que nuestro planeta ha conocido. Y ahí están los dos, la ética y el pensamiento crítico. En realidad habla él de esencia moral. Estuve investigando en el inglés, en el idioma inglés, la moral tiene la connotación de ética. La ética como lo que define este escritor recientemente que se dejó de escribir, como es, Sabater, que dice que entendamos simplemente, para no entrar en Honduras, que la ética es lo que es bueno hacer. Entonces ese es el valor que le asigna Stephen Jay Gould a esto. Estoy nomás haciendo esta presentación así para que se den cuenta de lo que nosotros consideramos, el valor que le damos a esta forma de pensar. Bueno, entonces vamos a entrar en qué es el pensamiento crítico. Mi intención es mostrar el segundo aspecto de lo que acá estoy, de lo que está en este escrito. Porque justamente el problema que se presenta con el pensamiento crítico es que se tiene una visión que engloba solamente el primer aspecto, ¿verdad? La capacidad de evaluar la información que llega a nuestro conocimiento aplicando ciertos criterios que nos permitan conocer el grado de certeza que posee. Muchos piensan que se trata solamente de eso, el pensamiento crítico. Una capacidad que se tiene de analizar si una cierta data que llega a mi conocimiento, si es a través de algunas ciertas capacidades cognitivas que uno desarrolla, si puede llegar a ver qué grado de certeza hay en eso. Esa es la visión descafeinada del pensamiento crítico. El pensamiento crítico al que nosotros aspiramos, al que nosotros pretendemos promover en APRA, está englobado en el segundo aspecto. Es el que propone el Skeptical Inquirer, ¿verdad? La revista sobre pensamiento crítico, la revista sobre investigación de estas cuestiones más importantes del mundo, que dice que es el uso de las habilidades racionales, cosmovisión y valores para llegar tan cerca como sea posible a la verdad. Acá ya se dan cuenta ustedes que la primera definición engloba solamente la primera de estas tres cosas que menciona esta definición. Ok, entonces vamos a ver esa primera parte, ¿verdad? No puedo pasar por alto, ¿verdad? Siempre en una charla sobre pensamiento crítico tenemos que hablar únicamente de estas cosas, a pesar de que no es la prioridad de lo que yo tengo acá. Para hacer ese análisis del cual estuve mencionando, primero tenemos que saber cuáles son los criterios para saber que cierta información que llega a nuestro conocimiento es verdad. Y estos son estos 6 elementos que están allí. El primero de ellos es la falsabilidad, al cual me voy a referir con cierta extensión. El segundo, voy a hablar rápidamente de los otros 5, es que la afirmación que se pone a nuestra consideración debe estar validada por la lógica. Es decir, tiene que estar construida sobre premisas verdaderas, y estas premisas verdaderas deben estar sujetas a encadenamientos lógicos válidos. La segunda cosa, después de la falsabilidad, que se debe analizar para poder saber si es válida nuestra afirmación. La tercera es la inclusividad. La inclusividad significa que se deben analizar todos los datos que hay realmente. Es fácil demostrar que la Tierra es plana, por ejemplo, si vamos a tomar en cuenta solamente algunos datos que hay.
Fácilmente se puede demostrar que los ovnis existen. Si nosotros vamos a seleccionar las pruebas que respaldan nuestras afirmaciones, lo que nosotros queremos demostrar, es muy fácil demostrar si seleccionamos la prueba. Entonces, eso creo que hay una falacia que se llama falacia de selección de pruebas. Esta falacia de selección de pruebas justamente afecta a eso, ¿verdad? Debe ser inclusivo, entonces todos los datos, todas las afirmaciones, todas deben ser consideradas y tenidas en cuenta. Después viene la honestidad. Esta honestidad es que se debe aceptar el mandato de la evidencia, más allá de que los resultados que haya contradigan lo que uno espera. Porque cada uno de nosotros en algún aspecto, en todos los aspectos de la vida, tenemos una pretensión. Nosotros queremos que el mundo sea de cierta forma, ¿ya? Hay cosas que nos gustaría que sean de esa forma. Sin embargo, el mundo es como es, ¿ya? Entonces, el pensador crítico fundamentalmente se inclina ante la evidencia. Cuando hay evidencias que contradicen lo que él cree, el pensador crítico deja de creer lo que estaba creyendo y cree lo que le manda esa evidencia. Eso es una cosa fundamental que el pensador crítico, o el que aspira a pensar de esta forma, debe asumir. De que van a haber cosas que están en contra de los pilares de su personalidad, de la forma como él ve el mundo, de la forma como se le enseñó desde chiquito. Si es que acepta esto, ¿verdad? Hay que ir ahí donde la evidencia lo mande. Eso es la honestidad. Después está la replicabilidad. Esto ocurre en los casos en los cuales la evidencia que se pretende mostrar depende de ciertos experimentos que se hacen. En estos casos no vale porque se haya visto una sola vez un cierto experimento y que después nunca se haya repetido. No funciona así la cosa, porque puede ser que haya sido solamente una casualidad. Lo que se quiere eliminar con el tema de la replicabilidad es de que haya ocurrido nada más una casualidad. Y después finalmente el tema de la suficiencia. Para que la evidencia que respalda una cierta afirmación sea verdadera, tenemos que entender que esto está sometido a 3 reglas. Uno es que la carga de la prueba reside en quien hace las afirmaciones. De eso voy a hablar un poquito después, voy a extenderme un poquito acerca de una idea que yo tengo respecto de eso. El que está planteando una cierta cuestión, el que viene a traer una cierta afirmación arriesgada, es el que debe proveer las pruebas de que lo que dice es verdad. No vale eso de venir a decir, bueno, como vos no me podés demostrar que es falso lo que yo digo, entonces es verdadero. Eso es lo que se combate con eso. La carga de la prueba reside en el que viene a traerte la afirmación. Lo siguiente es lo de que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. ¿Esto a qué viene? Afirmar, por ejemplo, llovió esta tarde. No hace falta, no es necesario una aplicación estricta del pensamiento crítico a cuestiones banales como esa, ¿verdad? Es fácil, uno no perdería demasiado grande, la humanidad no perdería nada, ¿verdad? Nadie, no ocurriría nada catastrófico porque eso sea una mentira, ¿verdad? Tenemos que elegir también las cosas a las cuales vamos a aplicar el pensamiento crítico. Cuando se viene con alguna cuestión diferente, ¿verdad? Una cuestión como la creencia en dioses, por ejemplo, en la que nos dicen que tenemos que guiarnos de cierta forma en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos de cierta forma, tenemos que comportarnos de cierta forma, tenemos que regir nuestra vida sexual de cierta forma. Entonces, en ese caso sí vamos a aplicar el pensamiento crítico, y si nos hacen afirmaciones extraordinarias, ¿no?, vamos a pedir también pruebas extraordinarias, ¿verdad? Cosas que sean concluyentes, que demuestren más allá de toda duda de que lo que se dice, nos está diciendo, se nos está pretendiendo hacer creer es verdad.
Y lo tercero, ¿verdad?, acerca de la suficiencia que tienen que tener estas evidencias que estamos sometiendo a análisis, es que las evidencias que están basadas en la autoridad o que son testimoniales son insuficientes para afirmar una prueba. Yo creo que ustedes conocen, ¿verdad?, los famosos casos en que yo vi el ovni, he visto a la Virgen apareciendo. Ejemplos de esos hay a montones, son ejemplos testimoniales. Algunos dicen, pero yo vi eso, como si fuera que el haber visto representa ya una prueba concluyente de eso. Y no, el mundo es engañoso. No, los testimonios no son en realidad algo que puede servir, ¿verdad?, para que sea suficiente como evidencia de lo que se está queriendo conocer. Y también lo de las autoridades. Esa es una cuestión bastante delicada, ¿verdad?, que yo he tenido bastantes problemas cuando lo estuve analizando. Si una autoridad dice algo, afirma alguna cuestión, yo entiendo autoridad como, por ejemplo, un gran científico. Y para mí es algo muy difícil pensar de que no voy a seguir o no voy a creer lo que me diga este gran científico. Cuando el profesor Bunge estuvo de visita, él comenzó a decir algunas cosas como que Richard Dawkins, Stephen Hawking y personalidades como esas son, decía él, son unos grandes macaneadores. Ese era el término que usó. Y a mí ya me llamó la atención, ¿verdad?, porque una personalidad como es del profesor Bunge y los otros dos que mencioné, ¿verdad?, aparentemente entran en conflicto. Yo le pregunté cómo uno puede saber, ¿verdad?, hacia qué lado inclinarse cuando hay un conflicto entre dos científicos muy importantes. Y él simplemente me dijo, hay que verificar. En 2 ocasiones le pregunté y las 2 veces me dijo eso. Y hasta hoy yo no tengo la menor idea de cómo puedo yo verificar alguna cuestión que Stephen Hawking dice, por ejemplo, ¿verdad? Para mí es totalmente inaccesible. Lo que sí yo diría, pienso que es razonable pensar, es que en realidad para personas comunes, para las personas que no son científicos propiamente, cuando se va a inclinar por creer en una afirmación dada, es lo que yo encontraría como válido, lo que yo tomo como referencia principal, es el consenso científico de la comunidad científica relevante. La comunidad científica relevante, si estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones de medicina, ¿verdad?, pues los médicos son, lo que dicen los médicos es lo que yo encuentro que es válido al respecto, ¿verdad? Lo que dice el consenso científico de los médicos. Si es en cosmología, lo que dicen los cosmólogos. Porque es famoso que los cosmólogos se ponen a opinar sobre cuestiones que no tienen que ver con su especialidad, y como que él lo ha dicho, es famoso esto es con Einstein. A Einstein se le atribuye un montón de dichos, pero que totalmente disparatados, ¿verdad? Pero como lo dijo Einstein, supuestamente eso sirve de apoyo. ¿Qué puede saber Einstein de alguna otra cuestión de medicina o de cómo uno debería vivir la vida? Lo que se sabe muy bien de él es que era un gran científico, un gran matemático, un gran físico. Entonces por eso hablo yo de que el consenso de la comunidad científica relevante es lo que debería guiarnos en cuanto a eso. Entonces ahí llegamos ya les hablé ya de esos elementos. Esto que yo acabo de hablar, esas 5 reglas, es lo que normalmente se desarrolla en un curso de pensamiento crítico. Se hace cómo se debe hacer, cómo se debe llevar adelante esas cosas. Yo quiero entrar en este tema en particular, el de la falsabilidad, que era, ¿se acuerdan?, el primero de los puntos que estaban mencionados entre esos 6 que estaban ahí. Este tema de la falsabilidad, Karl Popper, que es el científico, ¿verdad?, que
que trajo este concepto. La falsabilidad consiste en que debe ser posible conseguir la evidencia que probaría que la afirmación sea falsa. Así, leyendo rápidamente, me parece que es fácil, pero a mí en particular me pasa que cuando voy entrando y tratando de explicar, se me complica esta explicación, ¿verdad? Si una afirmación es tal que no hay una evidencia o un conjunto de ellas que pueda probar que la misma es falsa, entonces está vacía de contenido proposicional. ¿Qué significa? Este principio, ¿verdad? La falsabilidad implica que la idea que uno trae a colación, la idea que uno propone, tiene que tener dentro de sí misma las semillas de su propia destrucción. Tiene que haber una forma de que se pueda rebatir eso, ¿verdad? O sea, que eventualmente se pueda rebatir eso. Ya estoy comenzando a complicarme cuando hago esto. Significaría que, imagínense, si es que no hay una forma de demostrar que algo es falso, entonces significa que es invulnerable a toda evidencia. No hay forma de rebatir eso. El ejemplo que se había dado es esa afirmación de que, como en la Biblia se afirma que el mundo tiene apenas 4000 años, sin embargo hay cierta luz que proviene de las estrellas que estuvo viajando por millones de años. Entonces la afirmación que se hace es que Dios creó el mundo con la luz viajando ya desde esa estrella lejana. Ya viajó por varios millones de años. En ese momento Dios crea el universo. Esa es una afirmación infalsable. Igual que decir que el mundo se creó hace 5 minutos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a demostrar que eso no es cierto? Se creó con todos los recuerdos que ustedes tienen. Ustedes se acuerdan de su papá, de su mamá, de su novia, de todas las cosas, ¿verdad? Eso está incluido. Ya Dios creó el mundo hace 5 minutos y está incluido eso en los recuerdos que en este momento ustedes tienen. Esa es una afirmación infalsable. No hay ningún conjunto de pruebas que pueda demostrar que eso es falso. Entonces, cuando no hay un conjunto de pruebas así, que demostrarían eventualmente que la afirmación es falsa, entonces es inmune a toda evidencia. Está ahí eso, ¿verdad? Y eso es, desde el punto de vista de la lógica, es imposible. ¿Por qué? Y porque eso significaría que una afirmación es verdadera sin importar nada. Y en el mundo las cosas sí importan. Ese es el punto, esa es la falla lógica que tiene el tema. Bien, una vez entendido eso, quiero decir esto, ¿verdad? El señor Karl Popper es considerado, ¿verdad?, el más grande filósofo de la ciencia del gran Bertrand Russell. Decía que la ciencia no avanza por inducción, es decir, mediante búsquedas que confirman una cierta conjetura, sino más bien mediante la falsación de conjeturas arriesgadas. Esto fue muy criticado. Karl Popper, en realidad, toda la obra de Popper fue muy criticada. Yo pasé a la lista de correo de APRA hace poco un resumen de lo que son esas críticas, ¿verdad? Y básicamente lo que se le reclama a Popper, él piensa que la ciencia avanza mediante la inducción, que no avanza por inducción. Pero sin embargo, eso no es así. Las falsaciones son mucho menos frecuentes en la ciencia que la búsqueda de confirmación de los casos. El ejemplo es, los astrónomos buscan señales de agua en Marte. No es que están tratando de probar que Marte nunca tuvo agua. No es realmente, cuando uno ve lo que los científicos hacen en realidad, la forma como encaran, en realidad lo intentan de cualquier forma, ¿verdad? No es que no es cierto lo que dice Popper, ¿verdad? Y la crítica se mantiene en realidad, si uno lo ve así. Pero yo quiero dar a entender por qué es que el movimiento escéptico
le sigue dando muchísima importancia, muchísima relevancia a esta cuestión de la falsabilidad. Es porque nosotros, como me dice mi amigo Roberto Núñez, es lo mejor que hay, es lo que nosotros podemos hacer. ¿Verdad? Estas críticas, valederas o no, el movimiento escéptico conserva como regla fundamental la falsación de pretendidas evidencias. Esto es lo que nosotros conocemos como en inglés, un término para el cual yo hasta hoy no conozco muy bien su equivalente en español, pero en inglés se le dice debunking. ¿Verdad? Hacer el debunking completo de una cuestión es demostrar que está totalmente falsa, que está totalmente errónea. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Esa falsación, la falsación popperiana, es lo que nosotros pretendemos aplicar. ¿Verdad? Es la principal ocupación en realidad del movimiento escéptico, el hacer esto. Bien, entonces ahí voy a volver a referirme a lo que les mencioné hace rato, el tema de la carga de la prueba. Dilucida, ¿verdad?, quién es el encargado de traer las pruebas. Ya les comenté, ¿verdad? El que hace la afirmación es el que tiene que traer las pruebas de que lo que está diciendo es verdadero. Sin embargo, yo en particular, esto es una... eso les quería comentar. La mayor parte de esta charla que estoy dando está basado en lo que dicen especialistas de altísimo nivel en lo que es el pensamiento crítico. Y yo, por supuesto, no pertenezco ni lejanamente a esa clase de gente, pero tengo algunas ideas que les quería transmitir, ¿verdad? Como estos 10 años de actividad en APRA me dieron algunas cuestiones, algunas cositas aprendí, como esta, por ejemplo, que en el movimiento escéptico, yo en particular considero que obviemos ese principio, pues si lo observamos estrictamente, los perjuicios que ocasionaría el no demostrar la falsedad de ciertas afirmaciones sería muy grande. Los científicos en particular piensan que muchas de esas afirmaciones ridículas que hay por ahí, vírgenes que lloran, extraterrestres que bajan y nos hablan y nos cuentan sobre cómo debemos vivir, cosas como esas son disparates, y de hecho lo son, ¿verdad? Pero para la población en general no es tan así. Ellos toman en cuenta, ellos pueden llegar a creer que esas cosas son así. Y eso es bastante dañino, bastante perjudicial. Decir nada más, mira, vos me estás diciendo que he visto un ovni que se bajó en el patio de tu casa, tráeme las pruebas. Y bueno, y no te trae las pruebas, pero medio Paraguay cree que eso ocurrió así, ¿verdad? Y crea un montón de problemas, puede crear el hecho de que la gente crea en estas cuestiones. Entonces, en particular yo digo que para mí el tema de la carga de la prueba no lo tomo muy en cuenta, ¿verdad? El movimiento escéptico, a pesar de todo eso, trata de demostrar, ¿verdad? Toma sobre sí la carga de la prueba en muchos casos. Y acá vamos a ver un caso, ¿verdad?, que a mí siempre me gustó mucho, que fue uno de los temas que durante muchísimo tiempo nosotros presentamos en la radio, en nuestro programa que teníamos anteriormente. Es el ejemplo de la falsación del Dios judeo-cristiano-musulmán. El señor Victor Stenger, fallecido hace un par de años, escribió este libro, Dios, la hipótesis fallida. Y hizo una demostración, hizo un debunking de un cierto tipo de Dios. Si bien es cierto que la existencia de cualquier Dios, en general de Dios, así, cuando uno no hace una especificación de cuál Dios estamos hablando, se puede decir no se puede demostrar que ese Dios no existe, ¿verdad? Y bueno, es cierto, no se puede demostrar que Dios en general no existe, pero hay ciertos dioses. El Dios que verdaderamente es relevante e interesante para la mayoría de la gente, el Dios que cuenta, ¿verdad?, en Occidente por lo menos, y también para los musulmanes, ¿verdad?, el Dios judeo, cristiano, musulmán, ese sí se puede demostrar que no existe, ¿verdad? Este fue
el aporte que hizo el señor Stenger, Victor Stenger, físico de partículas, un científico de clase A, de categoría mundial, en ese libro, ¿verdad? Dios, la hipótesis fallida, cómo la ciencia demuestra que Dios no existe, ¿verdad? Tremendo título es. Fue bestseller del New York Times por mucho tiempo. Entonces, él hace acá, este es el planteamiento de la falsación. Es una variante del argumento de falta de evidencia, o si se prefiere, de reducción al absurdo, ¿verdad? No sé, algunos de ustedes que recuerden cómo funcionaba, cómo se hacía en geometría, una demostración al absurdo, ¿verdad? Se supone, o se quiere demostrar, por ejemplo, que dos rectas no se cortan. Entonces decimos, esas dos rectas se cortan. Y si se cortaran esas dos rectas, entonces ocurrirían tales y tales cosas. Y esas tales y tales cosas son absurdas, ¿eh? Implicaría que la recta tiene que ser curva, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre, si las asunciones que hacemos son tales que conducen a un absurdo, entonces queda demostrado que eso es falso. Eso es básicamente el reductio absurdum que se dice. Entonces, se plantea la hipótesis de un Dios que juega un papel relevante en el universo. Este Dios, el Dios judío, cristiano, musulmán, no es cualquier Dios, no es un Dios que no está haciendo algo, ¿verdad? Tiene tres características, las tres Os, ¿verdad? Es omnipotente, omnibenevolente y omnisciente, ¿verdad? Es decir, que puede hacer cualquier cosa, es puro amor y además sabe todo. Esas son las características que tiene. Estos atributos, ¿verdad? Tiene unos atributos que, entonces, si es que ese Dios es así, en el universo sensible nosotros tendríamos que encontrar algunas cosas que derivan de que Él es así, ¿verdad? Un universo que es totalmente natural, que no fue creado por nada, que surgió de la nada, es muy diferente de un Dios, que de un universo que fue creado por este Dios, ¿verdad? Este Dios interactúa con su creación. Este Dios responde a los rezos, por ejemplo, ¿verdad? Le da entidad moral a las cuestiones. Entonces asumimos que esas dos cuestiones, existe el Dios judío, cristiano, musulmán, creó el universo y tiene unos ciertos atributos, ¿verdad? Que vamos a ver qué es lo que hace en el mundo este Dios. Entonces vamos a buscar esas evidencias de lo que tendría que existir si es que eso fuera así. Si encontramos esas evidencias en el mundo real, si encontramos estas, entonces podemos concluir que efectivamente Dios existe. Gracias. Si no encontramos evidencia objetiva, entonces más allá de cualquier duda razonable también podemos concluir que un Dios que tenga esos caracteres no existe. Bien, entonces ahí entra el tema de las evidencias que deberían estar allí. ¿Cuáles son? Los eventos puramente naturales deberían ser incapaces de producir el universo o el orden o la compleja estructura del mundo. En el grueso del libro se encarga de, o sea, les muestra que eso no es así. Los eventos puramente naturales son capaces de producir el universo, son capaces de producir orden y son capaces de crear la estructura compleja del mundo. Eso es la enorme novedad que trajo el libro. El segundo punto. Podríamos encontrar evidencia que false la evolución. Ustedes saben que decir que Dios creó el mundo, creó todo eso, ese Dios, ¿verdad? Recuerden, creó los animales así mismo como son ahora. Creó al tigre, creó a las vacas, nos creó a todos igualitos desde el principio, 4.400 años atrás, creo, ¿verdad? Una mañana de agosto a las 9 de la mañana, según un estudioso de la Biblia. Y la evolución no tiene sentido, no tendría que poder ser falsada la evolución. La evolución es totalmente contradice a la existencia de este Dios del cual estamos hablando.
Habría que haber algún fósil que no esté en el orden cronológico, por ejemplo. No sé, en realidad yo no soy la especialidad, pero tendría que encontrarse evidencia. No se ha encontrado evidencia que false la evolución hasta ahora. Lo siguiente también, la mente humana tendría poderes no explicables por la ciencia y habría evidencias de una vida posterior a la muerte. A pesar de que tanto se afirma de que algunos tienen poderes especiales, ¿verdad? Muchísimo hay de afirmaciones de esas. Sin embargo, científicamente no se ha encontrado hasta este momento ninguna evidencia de esto. Un canal físico de comunicaciones debería haber sido detectado empíricamente, conteniendo revelaciones que no podría haber estado en la mente del portador de la revelación. Este tema de cuándo va a terminar el mundo, de cuándo va a ser la segunda venida de Jesucristo, tampoco hemos encontrado evidencia de tales cosas. Evidencias físicas o históricas acerca de los portentosos sucesos relatados en la Biblia. Huelga decir que no hay evidencia científica al respecto. El punto 6 es desarrollado ampliamente por Stenger en su libro. El vacío debería haber sido encontrado como absolutamente estable, requiriendo alguna acción para traer algo antes que nada a la existencia. Stenger en su libro muestra, ¿verdad? Abundante en ecuaciones, abundante en ciencia dura, de que el vacío no es estable. Y justamente debido a esa inestabilidad es que la existencia de algo es mucho más probable que la inexistencia. También este universo tan grande, ¿verdad?, que creado por Dios para nosotros solamente, tendría que ser absolutamente amigable para nuestra existencia. Sin embargo, nosotros en este pequeño pedacito del universo ahí perdido en un costadito de la galaxia, absolutamente despreciable, no somos nada central en ninguna parte, y ahí no podemos vivir. Salimos un poquito, unos pocos kilómetros para arriba y muertos. En ningún lugar del sistema solar, por ejemplo, hay un lugar donde podamos vivir. Ah, sí, ahí está. Bien cerquita de la Tierra estamos seguros, nos dice. Sí, el universo siendo tan gigantesco como es, sin embargo, ninguna parte del universo lejano ni cercano siquiera es amigable con nuestra vida. No, definitivamente no. El universo no es amigable a la existencia humana. Los eventos naturales deberían seguir alguna ley moral antes que seguir leyes moralmente neutras como las leyes matemáticas. Esto también es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué el huracán ese pasó sobre el asilo de niños ahí? ¿Cómo puede ser si un Dios totalmente amoroso? No se explica, eso no tendría que ser así. ¿Por qué en los aviones en los cuales viajan sacerdotes se caen y mueren también ellos? ¿Por qué es tan frío el universo con nosotros si fue creado por un Dios tan amoroso que nos ama tanto? No hay ninguna ley moral percibible en estas cuestiones. Y lo otro, ¿verdad? Los creyentes deberían tener cualidades morales superiores, ¿verdad? Unas ciertas virtudes, por supuesto, superiores a lo de nosotros los ateos que vivimos en un conflicto mental, de que sufrimos de que somos seres perversos en esencia por no creer y adorar a ese Dios, ¿verdad? Las cárceles tendrían que estar llenas de creyentes, de ateos, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Inclusive hay gente que está demostrado que estadísticamente se prueba que las cárceles están llenas de creyentes, gente que cree sinceramente, que tienen creencias así. Entonces tampoco se observa esta cosa que debería existir, si esta evidencia que tendría que estar allí si existiera ese Dios. Pero nada de lo anterior ha ocurrido. Por lo tanto, la hipótesis de Dios no es confirmada por los datos. Por el contrario, es altamente contradictoria con los mismos. Entonces, afirmar que el Dios judeo, cristiano, musulmán no existe es consistente con lo que sabemos.
Eso es lo que se puede decir al respecto. Este es un debunking completo de la existencia del Dios judeo-cristiano musulmán. Por supuesto, la teología todo lo puede, ¿verdad? Y contradecir a esto, para ellos es fácil, es gratis. Los religiosos, la religión no tiene pretensión de verdad. Para ellos lo importante es creer. La verdad les importa un pito, entonces para ellos no vale esto. Solamente para un pensador crítico. Bien, entonces vamos a entrar en lo que yo le estaba diciendo. Voy a ir a la segunda parte de lo que quería dar a conocer. Hasta ahora entonces solamente la parte de lo que generalmente se enseña, ¿verdad? De que es el pensamiento crítico. Bien. A eso me refería al principio, ¿verdad? ¿Cuáles son las operaciones cognitivas de alto nivel que están envueltas en el proceso de la información, en procesar la información? Son estas, ¿verdad? Más allá de nada más que absorber información. Eso de tener mucha información actualmente con la existencia de Google, por ejemplo, es una cuestión que no es tan destacable como los antiguos, que el que sabía muchos datos era muy destacado, ¿verdad? Pero sí estos temas de analizar, sintetizar, interpretar, explicar, evaluar, generalizar, abstraer, ilustrar, todas esas cosas que figuran ahí. El último muy importante, ¿verdad? Reconocer falacias lógicas. Los pensadores críticos tienen que conocer las falacias lógicas, tienen que ser capaces de reconocerlas. Pero estas habilidades, y esta es la parte medular de lo que yo quiero exponer, que estas habilidades son necesarias pero no suficientes para el pensador crítico. Uno podría sobresalir en razonar, pero fallar en las otras dimensiones del pensamiento crítico, las otras dos que mencioné inicialmente. Esto no es infrecuente. Lo que viene a continuación es justamente lo que es la parte central, la cosmovisión del pensador crítico. Nosotros decimos que el mundo muy a menudo no es lo que parece. El mundo en realidad es un lugar engañoso. No es que a veces no me ocurre que es engañoso, sino que inherentemente nuestras capacidades las capacidades de percepción que tiene el ser humano no son suficientes como para darse cuenta de cómo es el mundo realmente. Y esta concepción, ¿verdad? No solamente se refiere a cuestiones que son contra las cuales la mayoría de nosotros estamos prevenidos, ¿verdad? Lo que dice la gente en la televisión, ¿verdad? Los disparates que se puedan decir en los periódicos, cuando se habla de la astrología, sobre esas cosas estamos prevenidos, sino que va mucho más allá de eso, en cuestiones que son más mundanas, en cuestiones de las que nosotros hablamos continuamente. Y más adelante voy a especificar más a qué me refiero con eso. Pero ese tema, ¿verdad? Este era el segundo aspecto de lo que estuvimos mencionando, ¿verdad? La cosmovisión del pensador crítico, ¿verdad? ¿Cómo ve el mundo? Ve el mundo como un lugar engañoso. Entonces, debido a todo eso, que acá están algunos ejemplos. Voy a citar algunos. Somos ignorantes en nuestra ignorancia. Cuando más incompetentes somos, es más probable que sobreestimemos nuestra competencia. Este es el famoso síndrome de Kruger-Dunning, se llama. En que se hizo un estudio en el cual se encontró que cuando menos uno sabe del tema, uno tiende a creer de que es más hábil en eso. Por ejemplo, cuando menos yo sé de tenis o algo, el tenis por ejemplo, para mí ¿qué es? Yo me pongo a opinar acerca de cómo tendría que haber hecho uno de esos jugadores, de cómo tendría que hacer las cosas. Uno opina, uno le sale las cosas fácilmente. Y se demostró también de que cuando se le explica a una persona, cuando comienza a adquirir
capacidades en esa cuestión, deja de decir eso, ¿verdad? Y ya no opina fácilmente de que algo, ya no opina tan fácilmente, no se da cuenta de eso. Normal que cosas aparentemente contradictorias ocurran juntas. Y fíjense, las cosas buenas tienen costos, muchas cosas malas traen beneficios, ¿verdad? Las cosas aparecen en blanco y negro, pero en realidad consisten en grises. A veces nos dicen una parte de la verdad y nosotros creemos que es toda la verdad. Y eso también, que más probable es que seamos engañados por personas con sinceras creencias que por mentirosos. Estos son algunos ejemplos de que el mundo es engañoso en realidad. Entonces esa cosmovisión del pensador crítico de que el mundo es engañoso, nos lleva a esta conclusión, de que él es un escéptico. Esta palabra, muchos lo toman inclusive como insulto, ¿verdad? Es un escéptico, ¿verdad? Se toma como insulto a veces. En esa película donde actuaba Anthony Hopkins, en la cual él era un cura que hacía... Sí, había uno que supuestamente era que no creía, ¿verdad? Supuestamente uno de sus... Y sí, pero él hacía exorcismos. Sí. Claro, y el demonio le grita en un momento, ¡escéptico! Le dice como un insulto tremendo. Claro. Sin embargo, nosotros nos preciamos de ser escépticos, ¿verdad? Fíjense, este señor nos dice, para el escéptico, todo supuesto conocimiento humano es cuando menos dudoso. Y a fin de cuentas nos descubre poco o nada de lo que pretendemos saber. No hay conocimiento verdaderamente seguro, ni siquiera fiable, cuando se lo examina a fondo. Ahí está la clave. Cuando uno examina a fondo cualquier cuestión, encuentra eso, ¿verdad? De que todo es poquísimamente fiable. Realmente lo que sabemos es muy poco. Y miren, esto es nomás un caso famoso, ¿verdad? Cuando le preguntaron a este gran escéptico llamado Martin Gardner, ¿verdad? Autor prolífico de artículos para el Skeptical Inquirer, es un columnista que escribió en todos los artículos, en todos los números del Skeptical. Se le preguntó si no sería que el Señor es demasiado escéptico, le dice. La respuesta fue, lo dudo. ¿Cómo es un escéptico? Ahí están las tres características importantes. Los escépticos no creen fácilmente, cae de maduro que es así. Y este segundo tema, ¿verdad? Que los escépticos, cuando toman todas las ideas que tienen los escépticos, son provisionales. No se casa con ninguna idea así en forma eterna, no se casa con ninguna idea. Las ideas que tiene son todas provisionales, están sujetas a sospecha y a continua evaluación. Tenemos que dudar de lo que creemos, ¿verdad? Tenemos que estar evaluando continuamente, y a la menor, cuando aparezcan evidencias que nos muestren que lo que creemos es falso, entonces abandonar eso inmediatamente, sujeto a cambio por eso. Entonces entendemos nosotros que nuestro conocimiento es falible, que es incompleto y por tanto sujeto a cambio. No nos casamos con ninguna idea. Y acá viene el tercer punto, ¿verdad? De lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que los escépticos rechazan la autoridad de las vacas sagradas. Es para mí algo bastante problemático, ¿verdad? Dado que yo no tengo ninguna forma de evaluar si lo que dice Richard Dawkins es cierto. No Richard Dawkins, digamos Stephen Hawking o algún gran científico de cualquier especialidad. Yo no tengo forma de evaluar lo que dice, ¿verdad? Por lo tanto, yo me aferro a lo que dice la comunidad científica relevante, ¿verdad? Al consenso de esa comunidad. Pero en general conviene lo que dice la teoría, al menos, es que el pensador crítico es muy reticente
a creer en alguna cosa debido a que alguien que es una gran autoridad lo dijo. De hecho, hay una falacia lógica que se llama el argumento de autoridad, ¿verdad? No, esto es cierto porque lo dijo fulano. Es una falacia lógica. Sin embargo, yo tengo esas dudas cuando hablo de ese tercer punto. Bien. Esto tiene consecuencias, ¿verdad? Consecuencias muy importantes. El hecho de asumir el pensamiento crítico de los términos en que yo estuve diciendo, tiene que cuando uno desarrolla una cosmovisión escéptica del mundo, dice que nuestras concepciones fundamentales del mundo se verán confrontadas. Ni qué decir que se van a confrontar la forma de ver el mundo de las otras personas. Allá se va poniendo más complicado el tema, ¿verdad? Cuando de la primera concepción de lo que es el pensamiento crítico, en la cual solamente se habla de habilidades cognitivas, tráigame esos datos, yo las voy a analizar con esta capacidad que yo tengo, pero sin embargo, cuando nosotros tomamos esta cosmovisión escéptica, cuando dudamos de todo y cuando nos decidimos a analizar todas las cuestiones, ¿verdad? Todas las cuestiones con la misma herramienta que nosotros que planteamos, entonces ocurre esto, ¿verdad? Que nuestras creencias fundamentales se verán confrontadas. ¿Qué mejor que hablar de las creencias religiosas, las que nos metieron nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, lo que nosotros crecimos creyendo, creencias con las cuales nosotros desarrollamos cariño? Porque eso es lo que ocurre. Nosotros comenzamos a desarrollar cariño por nuestras creencias, les queremos. Y cuando nos dicen que lo que creíamos es falso, entonces nos duele. Y entonces el pensador crítico para nosotros es una persona que viene a cuestionar nuestra forma de vida. ¿Qué se cree este que viene a decirme esto? Y bueno, esto trae consecuencias para el pensador crítico, pisa muchos callos, es problemático. Cuando las personas se dan cuenta que tienen ante sí a un cuestionador de las columnas sobre las que asientan su personalidad. Bien, entonces, ahora la tercera cosa, los valores del pensador crítico. El tercer aspecto de los que le estaba mencionando. Mucho más aún la situación de este pensador crítico. ¿Verdad? ¿Cuál es el compromiso que realmente tiene? Él no tiene ningún compromiso ni con Dios, ni con su familia, ni con nada en cuanto a lo que se refiere a las creencias, ¿verdad? Está comprometido con la búsqueda de la verdad, ¿verdad? La verdad, solamente eso. Entonces, tiene que ser capaz de no subordinar su pensamiento a las ortodoxias que demandan ser aceptadas en su totalidad, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que veo es en el catolicismo, por ejemplo, en el cual, bueno, hay algunas cosas que uno puede ir tomando como verdaderas, ¿verdad? Pero también pero cuando uno falla en uno solo de los dogmas, se le rechaza en su totalidad, ¿verdad? Estas son las ortodoxias. La ortodoxia exige que uno crea completito, uno se lo traga completo o está fuera. Este segundo tema, esto es tremendo, ¿verdad? El negarse a rechazar posibles méritos en ideas que pueden parecer muy repugnantes a riesgo de aparecer como inmoral. Por ejemplo, existieron este señor, creo que se llama de apellido Watson, uno de los que colaboró con el descubrimiento de la hélice del ADN, ¿verdad? Y él dijo haber encontrado evidencias de que los negros son menos inteligentes que los blancos, por ejemplo. Bueno, eso es una idea que le repugna a muchos. Y supongamos que aparezcan, para mí es un lindo deporte ponerme a pensar eso. Alguna idea que me resulta demasiado repugnante, que si yo encontrara evidencias de eso, me haría sufrir mucho. Digamos, por ejemplo, que se encuentren evidencias de que las mujeres son menos inteligentes que los hombres, ¿verdad? Algo muy poco políticamente correcto, por ejemplo, es eso, ¿verdad? Si es que se lo presenta, ¿verdad?
Hay muchísimos ejemplos de eso.